Entrevista al Día con Hernán Higuera. Solo en la ciudad de Quito han muerto 260 personas en accidentes de tránsito en el 2024. ¿Se imaginan? 260 personas, 260 familias que aún lloran a sus seres queridos por esta fea forma de morir. Sin duda alguna, porque creo que es una de las cosas más atroces morir en un accidente de tránsito, y sobre todo cuando no es responsabilidad de uno, ¿no? Sino que cuando de repente te cae un tanquero, te incendia un tanquero, te cae un carro encima que te evade que te evade el carril, te invade el carril. Ese tipo de cosas pasan en Quito. Y esta cifra, la de los 260, es una cifra que duplica la meta planteada por el municipio y la más alta de los últimos 5 años. Así que hemos tomado este tema precisamente para averiguar qué está pasando, y hemos convocado a un experto como César Arias en temas de movilidad para que nos explique, nos haga entender qué está sucediendo. César, buenos días, un gusto escucharlo, que tenga un feliz año. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, lo mismo para usted. Obviamente el tema de los accidentes de tránsito constituye realmente una pandemia. Los accidentes de tránsito cobran más vidas que muchas de las enfermedades que tienen los ciudadanos. Y este es un tema que hoy ya no se lo llama accidentes, por una temporada se le llamaba incidentes, porque se dan en los mismos sitios, a las mismas horas, en las mismas condiciones. Y hoy se les denomina también siniestros. Es decir, que pueden ser prevenibles. Entonces, en esto nosotros tenemos una materia pendiente acá en el Ecuador, como en muchos de los países de Latinoamérica, pero que tiene que ser tomada en cuenta de una manera especial, porque el dolor que causa en la población es enorme, y adicionalmente los costos económicos de la pérdida de vidas humanas y también la atención a los heridos es muy importante. Por ejemplo, solo en heridos del último año tenemos más de 2,000 personas que fueron heridas en accidentes de tránsito, y que probablemente muchas de ellas quedaron en sillas de ruedas. La atención para más de 2,000 personas en los hospitales víctimas de los accidentes de tránsito es un valor altísimo. Recuerdo que una señorita periodista hizo un reportaje sobre el número de las personas que son atendidas en los sitios de salud, en los hospitales, y veía que el número de camas que se destinan a las personas heridas en accidentes de tránsito es muy, muy alto. Entonces, imagínense, si nosotros podríamos decir accidente cero, ¿cuánta capacidad de atención en los hospitales podríamos tener? Y así los costos de ambulancias, costos de policía, costos de bomberos, etcétera, etcétera, los costos son enormes. Vemos que con el transcurso de los años, es decir, tomando un periodo desde el 2020 al 2024, hay menos número de accidentes, pero más número de fallecidos. ¿Eso qué nos puede decir? A ver, el tema ahí es que el número de motos especialmente se ha incrementado. Uh-huh. La moto es un vehículo sumamente frágil y que permite que los conductores de motos, los motociclistas, vayan a velocidades que no son las adecuadas. Y como tienen mayor fragilidad en frente de un vehículo grande, como un camión o como un vehículo normal, entonces son las personas que tienen accidentes más graves. Si a eso usted le añade de que realmente los motociclistas no están siendo regulados de una manera debida y que los motociclistas exceden las velocidades porque tienden a sobrepasar a todos los otros vehículos y pasan por el lado izquierdo, por el lado derecho, sin respetar las normas,
Entonces eso hace que los motociclistas estén involucrados en un mayor número de accidentes y, como digo, por la fragilidad del vehículo, igual al de las bicicletas, llevan la peor parte en los accidentes de tránsito, y el número de muertos motociclistas definitivamente debe haberse incrementado en los últimos años, porque el número de motos está creciendo dramáticamente y ahora seguirá creciendo derivado del Tratado de Libre Comercio con China, donde las motos serán cada vez más baratas. Entonces, si usted tiene que una moto le cuesta $1,200 como inversión, digamos, y al año usted puede ahorrarse unos $500 en transporte público, obviamente en 2 años ha pagado la moto. Entonces, eso hace que sea muy apetecible, pero no se está tomando en cuenta el nivel de riesgo que existe al manejar una moto. ¿Cuál es la causa de que cada vez veamos accidentes más violentos? Cada vez son más violentos esos accidentes de tránsito. ¿Por qué? Hay varias causas, ¿no? Perdón. Uno de los problemas es el exceso de velocidad. Definitivamente la velocidad mata, como se dice, ¿no? Y en el Ecuador no tenemos una cultura de conducción. Entonces, la persona que se pone al volante a veces cree que está en una competencia de carreras con el resto de vehículos en el flujo vehicular. Entonces, al incrementar la velocidad, incrementa el riesgo. Por eso es tan importante controlar la velocidad, y pienso que el señor alcalde estuvo bien hace unos meses cuando trató de controlar la velocidad. Sin embargo, yo creo que el municipio ya tiene información. Yo he visto unos mapas de riesgo sobre las vías más peligrosas de Quito. Y las vías más peligrosas de Quito están en el sur, en la vía oriental, en la Simón Bolívar, también en la Mariscal Sucre, en la calle Maldonado, en la 10 de agosto. Entonces, yo creo que se puede, ya con esta información, se puede comenzar a actuar de una manera progresiva, digamos. Lo primero que hay que hacer es señalizar bien. La señalización conduce a confusión. Si usted va en la Simón Bolívar, hay algunos sitios que le dicen, por si acaso verá ir a menos de 50. Eso no es una señal, ¿no es cierto? En otros lados está 60, en otros lados está 80, luego ahí hay una señalización de pesados. Entonces, hay que revisar bien la señalización y poner la señalización clara para que los usuarios sepan a qué velocidad tienen que ir. Eso es lo primero. Y entonces una vía bien señalizada permite que podamos ejercer el control de la velocidad, ¿cierto? Entonces, digamos que empezamos en el sur, en la Simón Bolívar, y empezamos controlando la velocidad en las motos. Entonces, empecemos controlando la velocidad de las motos y estoy segurísimo que vamos a disminuir el número de muertos y de heridos. ¿Y quién va a controlar eso? Porque, por ejemplo, en las tardes, en las noches, no vemos pues agentes de tránsito. Usted a las 6 de la tarde ya no ve en la Simón Bolívar, no ve un agente de tránsito, pero sí de 8 de la mañana a 12, a 3, a 4 de la tarde, y luego desaparecen. Por eso es que hay que utilizar ya la tecnología. Los radares fueron satanizados porque fueron mal utilizados, ¿no es cierto? Los radares deben ser de propiedad de las municipalidades, no de empresas privadas. Entonces, con esos radares colocados, no uno cada 10 kilómetros, pues no, sino muy seguido, si es posible, uno cada kilómetro, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder controlar la velocidad y tenemos que empezar por tramos. Fíjese, en el periférico de París, la velocidad que está normada es de 50 kilómetros por hora. El periférico de París es el equivalente de la Simón Bolívar en Quito. Y está normado en 50 kilómetros por hora. Y esa es una velocidad interesante, porque la velocidad óptima, donde yo tengo la mejor capacidad para la vía, está en entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Entonces, si yo pongo unos límites de velocidad en esos rangos, inclusive me permite mejorar la operación vehicular, pero tenemos que cambiar el chip del conductor. El conductor no tiene que seguir pensando que llega a una vía y tiene que competir y tiene que pasar a todo el mundo. Tiene que circular con el flujo de tráfico porque no le da ninguna ventaja. El tratar de rebasar a todo el mundo no le da ninguna ventaja. La teoría del flujo vehicular es que uno tiene que ir conjuntamente con el resto de vehículos. Entonces, de esa manera, todos vamos de una forma armónica, ¿no es cierto? Todos vamos de una forma respetuosa y vamos a evitar y vamos a bajar el número de accidentes. Pero vamos a tener que poner el límite de velocidad bien claro, con señales grandes, utilizando los colores que se deben para una señal reglamentaria, que son el blanco, el rojo y el negro. Entonces, ahí sí yo puedo ejercer el control. Y por otro lado, también el tema de lo que tanto se habla de la educación, pero tenemos que educar y bien, o sea, tenemos que tener unas buenas campañas de esto de conduzca y no corra, ¿no es cierto? Y poner en todos los lados, pero empezar por segmentos y va a ir obteniendo resultados. Hay necesidad de hacer campañas también. A veces las campañas no surten efecto, ¿no? Porque la gente tampoco es que tenga una cultura educativa. Subo a mi carro, voy por donde quiera, me voy por el carril izquierdo a 20 kilómetros por hora cuando sé que es el carril de vía rápida. El camionero va por el carril del centro, el bucetero rebasando de la derecha a la izquierda, el motociclista en la mitad. O sea, eso es un caos. Por eso a veces cuando suceden los accidentes, sobre todo en la Simón Bolívar, uno dice, qué raro ese accidente, ¿cómo se dio? De subida una camioneta se pasa al carril que está de bajada, ¿cómo lo hizo? Entonces, parece que a la gente poco le interesa la cultura de la movilidad y de las señales y el respeto a las señales de tránsito. A veces da la impresión de que es gente que ya no quiere vivir, ¿no? Que salen a las calles a matarse, porque son cosas muy raras, subidos en el parterre. También vemos que, por ejemplo, en la Simón Bolívar, cuando ya ven congestión, se suben al parterre, se dan la vuelta y se van. Cosas como esas, ¿no? Exactamente. Por eso es que es importante el control y hay que aplicar la ley, ¿no es cierto? Hay que poner las cosas claras y luego aplicar la ley. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en toda actividad humana hay un 15, 20% de personas que infringen la ley, de personas que no se someten a las leyes que están previstas. Y en el tránsito eso es lo que pasa también. Yo pienso que muchas personas, el 80% de la gente, sí observa las normas, sí observa la seguridad que debe tener en la conducción, pero hay un 20% de infractores. A ese 20% hay que ir a sancionar. Lo mismo que cuando hay la delincuencia, ¿no? Al delincuente hay que ponerle en la cárcel, ¿no es cierto? Asimismo, a las personas que infringen las normas de tránsito hay que sancionarlas. Y entonces, por eso es que me llama la atención que alguna legislación dice, mire, usted debe avisarle dónde esté el radar para que el señor pueda bajar la velocidad. No es eso cierto, o sea, no hay cómo hacer eso. ¿Por qué tiene que avisarle? Recuerdo que en los Estados Unidos, por ejemplo, antes de que existan los radares como ahora hay en todo lado, pero habían los patrulleros que estaban escondidos. No necesariamente decían, mire señor, aquí voy a estar para controlar la velocidad. Muy bien, César. Eso no es correcto. Bueno, le agradezco mucho, César. Mire esto, buenos días para ustedes, tanto para el invitado como para quienes están en la radio. Ayer viajé a Carapungo por la Simón Bolívar y el estado del pavimento es malo. El bacheo es antitécnico. Para colmo, la gente conduce con celular en la mano y muchos no utilizan luces direccionales. Esa es la conducta del conductor quiteño y ecuatoriano en general, ¿no? César, le agradezco por atendernos. Muy buenos días. No, pues muchas gracias a usted, estamos a sus órdenes. Gracias, muy buenos días.